Cuando pensamos en la Meca, casi siempre nos viene a la mente una historia que empieza, más o menos, en el siglo VII. Pero, ¿y si esa historia, la que damos por sentada, fuera en realidad la última página de un libro enorme? Pues de eso va esto. Hoy vamos a ver que bajo la arena del tiempo se esconde una historia humana que no se mide en siglos, sino en cientos de miles de años. Una historia de verdad muy, pero que muy larga. La pregunta entonces es clara. ¿Cuándo empieza todo esto de verdad? Porque la historia que conocemos es solo un capítulo, el más reciente. Para encontrar el principio de verdad, tenemos que echar la vista muy, muy atrás, a una época en la que el mundo, y en concreto Arabia, eran algo completamente distinto. Y nuestra primera pista, en este viaje al pasado más profundo, está literalmente escrita en piedra. Las montañas que rodean la Meca son como un lienzo gigante que ha guardado los secretos de sus habitantes más antiguos. Fijaos en esto, se han encontrado decenas de yacimientos con arte rupestre. Es increíble poder imaginar a la gente de hace miles de años grabando en estas rocas lo que veían, los camellos, las gacelas que cazaban, los jinetes. No son solo dibujos, claro, son como ventanas a un pasado lleno de vida. Y la primera prueba de que la presencia humana aquí es, sí, muy larga y además continua. Pero ojo, porque si este arte ya nos está hablando de miles de años de historia, las mismas piedras esconden un secreto todavía más antiguo, uno que nos va a obligar a cambiar por completo nuestra idea del tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone de vértigo. A ver, olvidémonos de los 12.000 años del arte rupestre, que ya es mucho. Ahora vamos a dar un salto hacia atrás de casi 200.000 años. Es que no es un paso, es un salto a un abismo en el tiempo. La presencia humana en esta zona es que es increíblemente larga. Si lo ponemos en una línea de tiempo, es que es alucinante. Toda la historia islámica, que nos parece tan antigua, es apenas el último parpadeo al final de esta cronología inmensa. La verdadera historia de esta región se hunde, pero bien hondo, en la Edad de Piedra. Vale, pero esta historia tan larguísima no es solo de gente sobreviviendo y ya está, no. Vamos a avanzar un poco en el tiempo para descubrir que esta región no era un lugar perdido del mundo. Era una auténtica encrucijada global, un punto clave para los grandes imperios. Muchísimo antes de las rutas comerciales que tenemos en la cabeza, Arabia era el gran puente del mundo antiguo. Por aquí pasaba todo, caravanas que conectaban los mercados de África, de Asia, del Mediterráneo, llevaban especias, incienso, todo tipo de lujos. Y no era solo un centro de comercio, ¿eh? Historiadores griegos como Diodoro Sículo, en el siglo I a.C., ya estaban escribiendo sobre un famoso templo en esta zona, un lugar venerado por, y cito, todos los árabes. O sea que su importancia espiritual también viene de muy, muy lejos. Es una historia también muy larga. Hubo reinos enteros, como los mineos o los famosos nabateos, que levantaron sus imperios controlando precisamente estas rutas. Y es que hasta en los mapas de los grandes geógrafos de la antigüedad, como Ptolomeo, ya aparecía una ciudad llamada Macoraba, que muchos expertos creen que es, sin duda, la Meca. Estaba, vamos, en el mapa del mundo antiguo. Muy bien, entonces, tenemos una región habitada desde hace una barbaridad de tiempo y que además era un centro neurálgico del comercio. Pero, a ver, ¿cómo era posible todo eso en un lugar que hoy nos imaginamos como un desierto achicharrante? Pues para entenderlo, tenemos que volver a ese pasado profundo, a una época en la que Arabia era verde. Si cerramos los ojos y pensamos en Arabia, lo normal es que veamos dunas y más dunas, un sol de justicia, un desierto de arena sin fin. Pero esa imagen, geológicamente hablando, es bastante reciente. Pero, ¿y si os cuento que hace 325.000 años, por aquí, paseaba un elefante gigante? El descubrimiento de su colmillo en el desierto no es una anécdota, no, es la prueba definitiva de que este paisaje era, en realidad, una especie de sabana africana. Claro, y donde hay elefantes tiene que haber agua. Y mucha. Gracias a la tecnología de satélites, hoy sabemos que el desierto de Arabia está, literalmente, lleno de cicatrices de antiguos lagos. Más de 7.000. 7.000. Era un paisaje rebosante de vida. Todo esto es lo que se conoce como la hipótesis de la Arabia Verde. La idea, en resumen, es que durante ciertas épocas más cálidas del planeta, los monzones africanos subían más al norte y convertían el desierto en una pradera. Arabia no era un muro para salir de África, era la puerta de salida. Vale, pues vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Las herramientas de piedra, de aceones, los imperios comerciales, ese pasado verde, y de repente lo que tenemos delante es una imagen totalmente nueva, una historia con una profundidad que la verdad apenas empezamos a entender.
Es como si hubiéramos ido pelando las capas del tiempo, como una cebolla. Empezamos con el arte en las rocas y los textos antiguos, eso nos llevó a descubrir un pasado verde, fértil, y eso a su vez nos ha llevado hasta las herramientas de la Edad de Piedra. Cada capa que quitamos nos revela una historia todavía más larga que la anterior. Y esta es la idea principal, el gran titular de todo esto. La historia de la presencia humana en la región de la Meca no es una historia de siglos, es una historia de cientos de miles de años. Y esa escala de tiempo sencillamente lo cambia todo. Lo que esto significa, ni más ni menos, es que la península arábiga no fue un personaje secundario en la gran historia de la humanidad. No, fue uno de los escenarios principales, una de las primeras y más importantes autopistas por las que nuestros antepasados salieron de África para poblar el resto del mundo. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Pues porque nos obliga a mirar los mapas que creíamos conocer con otros ojos. Nos demuestra que Arabia nunca fue un desierto aislado, sino un pasillo fundamental. Y sobre todo, nos enseña que justo debajo de la superficie de los lugares que creemos conocer puede haber una historia humana muchísimo más larga y profunda de lo que nos podríamos haber imaginado jamás. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta en el aire. Si un lugar tan conocido, tan estudiado como la Meca, guardaba una historia así de increíblemente larga, ¿cuántas otras historias asombrosas estarán ahí fuera, esperando, simplemente justo debajo de nuestros pies, a que alguien las descubra?